con la rodilla. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que son el taller de casos clínicos de diabetes mellitus. Vamos a hacer un recordatorio muy breve. Vamos a recordar que la diabetes mellitus pues va a ser una enfermedad multisistémica crónica, la cual se caracteriza por niveles aumentados de glucosa en la sangre y que tiene grados variables de resistencia a la insulina, la cual posteriormente producirá alteraciones a nivel del metabolismo tanto de las proteínas como los lípidos y los carbohidratos. La clasificación, pues vamos a ver que la OMS la clasifica en tres grandes grupos, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. En cuanto a la ADA, nos habla que hay 4 grupos, en donde tenemos a lo que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes debida a otras causas, como puede ser la diabetes monogénica, la diabetes secundaria a enfermedades en el páncreas y la diabetes inducida por fármacos, principalmente los pacientes que toman esteroides. Y que la diabetes pues va a tener tanto complicaciones agudas como complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas pues vamos a encontrar que está lo que es la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia, y en cuanto a las complicaciones crónicas pues vamos a tener lo que es la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la presencia de cataratas, la macroangiopatía diabética, el pie diabético, la enfermedad arterial periférica y la neuropatía periférica autónoma. Hay que recordar pues que la diabetes tipo 1 va a ser principalmente por una enfermedad autoinmunitaria por destrucción de las células beta del páncreas, y pues estas ya no van a tener la capacidad de secretar insulina. Esta va a ser más frecuente en jóvenes y niños, y principalmente los pacientes van a tener factores genéticos, aunque el 15 al 20% pues tienen una historia familiar positiva. En este caso, la diabetes mellitus pues va a tener un desarrollo gradual, debe de haber susceptibilidad o predisposición genética, y por lo regular existe algún factor desencadenante. Se han demostrado que hay ciertos virus que atacan directamente las células beta del páncreas y producen la diabetes mellitus tipo 1. En cuanto a la diabetes tipo 2, pues vamos a ver que esta es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la presencia de hiperglucemia debido a que el paciente tiene una resistencia celular, una resistencia a la insulina, y esto no permite que actúe de manera adecuada, con lo cual pues los pacientes presentan hiperinsulinemia y a su vez comienza a disminuir. Si esto dura durante mucho tiempo, pues la secreción pancreática de insulina va a comenzar a disminuir. En esta pues vamos a tener que factores de riesgo están los antecedentes heredofamiliares, un mal estilo de vida, el aporte calórico elevado, una disminución en el aporte de fibra, déficit de micronutrientes, una falta de actividad física, el sobrepeso o la obesidad, así como también el fumar. Otros factores, pues vamos a ver que nosotros por el simple hecho de ser mexicanos ya tenemos un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Edad mayor a 45 años, que tenga el antecedente de intolerancia a la glucosa y que no haya realizado cambios en el estilo de vida, el antecedente de hipertensión, el colesterol HDL que esté por debajo de 35 miligramos por decilitro, o los triglicéridos por arriba de 250, y el antecedente en el caso de las mujeres de diabetes gestacional. Dentro de los síntomas, pues vamos a recordar que son las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, aunque en los pacientes mayores, pues vamos a ver que ellos pueden que no desarrollen los síntomas típicos y comiencen con fatiga, letargia, deterioro cognitivo, tengan pérdida de peso, incontinencia urinaria, pérdida del plano de sustentación, síntomas genitourinarios o alteraciones del estado de alerta. Para el diagnóstico vamos a ver que la ADA marca lo que es la hemoglobina glucosilada, que esta debe ser mayor o igual a 6.5. Con una sola hemoglobina glucosilada mayor a esto, hacemos el diagnóstico. En el caso de la glucosa en ayuno, esta debe de ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, y esta tiene que ser en 2 tomas. Se recomienda que una vez que la toma fue mayor a 126 miligramos por decilitro, la segunda toma se haga dentro de un mes para que con esto se confirme o se descarte el diagnóstico de diabetes mellitus. En cuanto a la glucosa, la curva de tolerancia oral a la glucosa,
vamos a ver que es con una carga de glucosa de 75 gramos y la glucosa tiene que ser una glucosa anhidra. Eso es muy importante porque verán que en algunos laboratorios le mandan al paciente a consumir un tamal y un atole y ya después le hacen la prueba, entonces eso ya no es tan confiable. Lo ideal es que el paciente compre como tal la glucosa anhidra y la beba para realizar la curva de tolerancia oral a la glucosa. Si esta es mayor a 200 miligramos por decilitro, se considera como diagnóstico de diabetes. Y en el caso de los pacientes que tengan síntomas compatibles con hiperglucemia y que tengan una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos, pues hacemos también el diagnóstico. Hay que tomar en cuenta que también existe lo que es la prediabetes. Esta se va a determinar en caso de que el paciente tenga lo que es una glucosa en ayuno de 100 a 125. La guía lo marca que cuando el paciente tiene una glucosa de 100 a 125, hablamos de un paciente que tiene una glucosa alterada en ayuno. Cuando la glucosa plasmática a las 2 horas es de 140 a 199, en la curva de tolerancia oral a la glucosa, pues también hablamos de que el paciente tiene una intolerancia a los carbohidratos, que es completamente diferente. Y lo que es la hemoglobina glucosilada, esta debe de estar entre 5.7 a 6.4. Y bueno, en cuanto a las metas de control, nos dice que el paciente, ya una vez que se estableció el diagnóstico de diabetes, tenemos que llevarlo a una meta de control menor prepandrial o en ayuno, menor a 130 y postpandriales debe de ser menor a 140. En cuanto a la hemoglobina glucosilada, se deben de realizar 2 determinaciones al año en pacientes para valorar lo que es la respuesta al tratamiento. ¿Por qué no se utiliza tanto la glucosa? Porque vamos a ver que hay pacientes que tienden a hacer cierta tampa y que puede que le tomemos la glucosa y la glucosa se encuentre dentro de metas de control porque el paciente hace dieta días previos a la toma del laboratorio y por eso la glucosa se normaliza y nos da un falso negativo de que el paciente está en control. Ya cuando le tomamos la hemoglobina glucosilada, pues son pacientes que a veces tienen hemoglobina glucosilada de 10 hasta 15, 17. Entonces quiere decir que pues el paciente nunca ha tenido control y solamente hace trampa al momento de la toma de los laboratorios. Y bueno, en cuanto a las metas de tratamiento, dice que si es un paciente que pues ahora sí que nada más tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, lo ideal es llevarlo a una hemoglobina glucosilada menor a 7. Incluso si se trata de un paciente joven, para reducir el número de complicaciones podemos ser un poquito más estrictos y llevarlos a una hemoglobina glucosilada menor a 6.5. En cuanto a la glucosa plasmática prepandrial, lo marca de 80 a 130. Hay que recordar que en el paciente con diabetes hacemos diagnóstico de hipoglucemia por debajo de 70. Ya se considera que el paciente está en hipoglucemia. Y en cuanto a la glucosa plasmática postpandrial, esta debe de ser menor a 180. Hay que tomar en cuenta a los pacientes que tienen historia de hipoglucemia, enfermedad cardiovascular o que presentan ya sea complicaciones a nivel micro y macrovasculares o diabetes de larga evolución. Con ellos los niveles de hemoglobina glucosilada son más altos por el riesgo de complicaciones. Entonces en ellos la hemoglobina glucosilada debe ser menor a 8. La glucosa en ayuno la podemos encontrar de 90 a 150 y es muy importante el control de las cifras de presión arterial, que estas deben de ser de 140 sobre 90. Incluso la guía marca que en caso de pacientes que ya sean mayores de 70 años, que tengan 2 o 3 comorbilidades, podemos hablar de control si la hemoglobina glucosilada se encuentra menor a 10. No hay que ser tan estrictos con ellos por el riesgo de hipoglucemia. Y bueno, en cuanto a las complicaciones crónicas, como ya lo veíamos, pues hay que valorar en los pacientes el desarrollo de retinopatía diabética no proliferativa y de proliferativa, valorando a través del fondo de ojo la presencia de edema macular, que tenga rubiosis del iris, glaucoma o la presencia de catarata. A nivel renal, pues hay que buscar la proteína para descartar insuficiencia renal crónica. Hay que buscar datos de polineuropatía
Y bueno, también es importante tomar en cuenta las manifestaciones gastrointestinales, como puede ser la gastroparesia, pacientes que cursen con diarrea crónica o al contrario, estreñimiento. En cuanto a nivel urinario, pues hay que buscar datos de cistitis, en caso de los hombres, pues disfunción eréctil o que los pacientes sean portadores de candidiasis a nivel vaginal o también oral. En cuanto a nivel cardíaco, pues hay que buscar que los pacientes no hayan desarrollado insuficiencia cardíaca congestiva, algún tipo de insuficiencia venosa periférica o que tenga algún antecedente de accidente cerebrovascular. Es muy importante en los pacientes, al menos una vez al año, la revisión de los pies para que busquemos lo que son la presencia de los dedos en garras. El pie de Charcot es muy importante buscar lo que es la artropatía de Charcot debido a que se ha demostrado que la mayoría de los pacientes al desarrollar artropatía de Charcot, como no se detecta de una manera a tiempo, los pacientes terminan en amputación, que es una de las principales causas. Y la presencia de úlceras, como sabemos, los pacientes con diabetes de larga evolución, la sensibilidad comienza a disminuir y es muy fácil que se ulceren y no se den cuenta. Y pues valorar los pacientes también, a pesar de que ya tengan amputación, pues valorar lo que son los muñones que se encuentran en buen estado y que no tengan datos de ulceración. Hay que buscar frecuentemente las infecciones, sobre todo infecciones de vías urinarias que en los pacientes diabéticos suelen pasar de manera asintomática, datos de necrobiosis, mala cicatrización, úlceras o gangrena, y es importante que los pacientes tengan al menos una revisión anual de manera dental en busca de enfermedad periodontal. Vamos a ver que en cuanto al tratamiento no farmacológico, nos marca que es muy importante en el paciente pérdida de peso, al menos en el primer mes, del 5%, para con esto disminuir lo que es la resistencia a la insulina y lograr un mejor control metabólico. Es también importante recomendarle al paciente lo que es la realización de ejercicio aeróbico, al menos 30 minutos al día, y ejercicio de resistencia por lo menos 2 veces a la semana, incluyendo los grandes grupos musculares. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que existen diferentes fármacos. Es importante tomar en cuenta lo que es la insulina. La insulina va a estar indicada principalmente en pacientes que, a pesar de que ya tenga dosis máxima de hipoglucemiantes orales, ya sea en mono o terapia combinada, si tiene niveles de glucosa por arriba de 300 o una hemoglobina glucosilada mayor a 10, este paciente ya es candidato a utilización de insulina. También tenemos que valorar las complicaciones. Si el paciente está con monoterapia y a pesar de monoterapia tiene control, pero ya empieza a tener complicaciones tales como neuropatía diabética, daño renal o enfermedad cardiovascular, pues también valorar la dosis valorar insulinización del paciente. En quien también vamos a valorar la insulinización en pacientes jóvenes. Se ha demostrado que una insulinización temprana es muy benéfico porque con esto se disminuye lo que es el número de complicaciones, se tiene mejor control glucémico y si se les inicia insulina, puede ser que ya, por decir, si tienes a un paciente de 30 años que inicias insulina de manera temprana, a los 60, 70 años le puedes retirar la insulina y continuar con hipoglucemiantes orales. Es muy importante también que se considere y que siempre se le pregunte a los pacientes datos compatibles con hipoglucemia, la poliuria, la polidipsia, la polihagia, la pérdida de peso. Esto también nos va a dar la pauta para la insulinización del paciente. Vamos a recordar que existen todos estos tipos de medicamentos, como son las biguanidas, los cuales pues va a romper lo que es principalmente la resistencia a la insulina, y recordar los efectos adversos que son prácticamente gastrointestinales. En cuanto a las sulfonilureas y las megliptinidas, pues estas van a aumentar, van a provocar el cierre de los canales de ATP, de potasio, dependientes de ATP en las células betas, con lo cual van a aumentar la secreción de insulina. Los efectos adversos pues van a ser principalmente lo que es la hipoglucemia. Estas pues no se recomiendan como monoterapia en ningún tipo de pacientes. En cuanto a la pioglitazona, pues este va a ser un activador del factor nuclear, PPAR gamma, el cual va a aumentar la secreción de insulina. Los efectos adversos van a ser principalmente a nivel urinario. Estos tienen que tener mucho cuidado con los pacientes cardiópatas.
aumentan el riesgo cardiovascular. En cuanto a la carbosa, que es un inhibidor de la alfa-glucosidasa, pues esto va a actuar a nivel intestinal, con lo cual aumenta la sensibilidad a la insulina. Su principal efecto adverso va a ser la distensión abdominal. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes con insuficiencia hepática o con varices esofágicas, por el efecto que puede llegar a nivel hepatotóxico. En cuanto a los antagonistas del receptor GLP-1, este va igual a activar los receptores de las células beta, igual va a aumentar la secreción de insulina. Su efecto pues, principal va a ser la hipoglucemia. En cuanto a la sitagliptina, pues esta va a inhibir la actividad de los DPP-4, igual aumenta la sobrevida de las incretinas. Su principal efecto va a ser a nivel gastrointestinal. La guía marca que es una buena combinación de sitagliptina con metformina para el paciente en el cual no se quiera la insulinización, pues es una buena combinación. Y bueno, también van a existir los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, el cual este va a actuar a nivel de la reabsorción de glucosa en los túbulos renales y con lo cual va a inhibir va a aumentar la excreción urinaria de glucosa y esto va a disminuir las concentraciones plasmáticas de glucosa. En la guía marca que podemos utilizar metformina, ya sea con sitagliptina o con los inhibidores de sodio glucosa tipo 2 y que reducen los niveles de hemoglobina glucosilada hasta en 1.5%. Bueno, vamos a ver que en cuanto al ejercicio en los pacientes con diabetes tipo 1, pues estos no presentan complicaciones para realizar este tipo de niveles altos de ejercicio y que se realice cuando menos 30 minutos de ejercicio de actividad física moderada todos los días de la semana. ¿Cómo prevenir la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético? Pues hay que valorar en el paciente el uso o la antigrasión plaquetaria y tener muy buen control tanto de la hipertensión, tener buenos controles de la glucemia y disminuir el peso. Es importante calcular lo que es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Para esto es necesario los niveles de ácido úrico, de albúmina, de urea y creatinina sérica, así como la depuración de creatinina. Y es importante mantenerlo, tener en metas de control siempre esto. El LDL debe de ser menor de 100, el HDL debe ser mayor de 50 en la mujer, mayor de 45 en el hombre, y los triglicéridos deben de ser menos de 150. Es importante siempre en los pacientes tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones al menos una vez al año, al igual que la radiografía de tórax. Ahora vamos a empezar como tal con los casos clínicos. Tenemos a un paciente de masculino de 43 años de edad. Él niega crónico degenerativos, cuenta con el antecedente de alérgico a sulfas. Él inicia padecimiento actual hace 3 meses con presencia de poliuria, nicturia y polidipsia. A la exploración física llama la atención un índice de masa corporal de 22.5. La TEA se encuentra en 120/80, frecuencia cardíaca de 72 y respiratoria de 18. La exploración no se encuentra ninguna alteración, por lo cual se le solicitan laboratorios los cuales reportan una glucosa de 456, colesterol total de 200, triglicéridos de 155, una creatinina de 0.8, una BH sin alteraciones y un ego no patológico. ¿Cuál sería la actitud principal para este paciente? Repetir la glucosa en ayuno y realizar test de tolerancia a la glucosa para confirmar el diagnóstico. Iniciar el tratamiento con sulfonil urea y reevaluar en 6 meses. Iniciar tratamiento combinado con acarbosa y metformina en dosis óptima. O iniciar insulinoterapia, tratamiento dietético y modificación del estilo de vida. ¿Por qué la D? Ok. Sí, en este caso, pues ahora sí que a pesar de que es la primera toma de glucosa, pues repetir la glucemia en ayuno ya no tendría utilidad porque el paciente no es dudoso de que tenga diabetes, ¿no? Ya con 456, pues ya no cabe duda que el paciente tiene diabetes.
realizarle una curva de tolerancia a la glucosa para confirmar el diagnóstico, pues tampoco tendría utilidad porque elevaríamos más, todavía más, los niveles de glucosa. Entonces, por eso no sería esa razón. Iniciar tratamiento con sulfonilureas, como hace rato se los comenté, pues iniciar monoterapia con sulfonilureas no es lo ideal por el riesgo de hipoglucemia. Y revaluar en 6 meses, pues no, porque no vas a saber cómo, si tuvo o no tuvo respuesta a tu tratamiento. Iniciar tratamiento combinado con acarbosa y metformina en dosis óptima, pues no, o sea, si el paciente tuviera cifras de glucosa por debajo de 300, probablemente sí podríamos valorar el uso de metformina y acarbosa o solamente metformina en este paciente, porque vemos que no es un paciente con factores de riesgo aparentemente. Iniciar insulina, sí, porque tiene glucosa mayor de 300. Y pues como ya lo comentaban, es muy importante hacer hincapié en el tratamiento dietético y la modificación del estilo de vida. Ahora vemos a un paciente femenino de 65 años de edad. Ella cuenta con el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de diagnóstico, en tratamiento con metformina 850 miligramos cada 8 horas y glibenclamida 5 miligramos cada 12 horas. Ella es llevada al servicio de urgencias por sus familiares, quienes refieren el día de ayer tiene somnolencia, irritabilidad, el día de hoy con letargo y le realizan un dextroxis, el cual marca high. Ese es el motivo por el cual es llevada a valoración. A la exploración física, ella se encuentra con una TA de 90-50, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 20 y temperatura de 38. La paciente está letárgica, desorientada en las 3 esferas, con mal estado de hidratación, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen con dolor a la palpación en hipogastrio, puntos ureterales dudosos y las extremidades se encuentran sin alteraciones. Hasta aquí, con base en lo anterior, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Una diabetes mellitus 2 descontrolada, con infección de vías urinarias por clínica, una diabetes 2 descompensada, probable estado hiperosmolar no cetóxico, IVO por clínica, diabetes tipo 2 descompensada por hipoglucemia, IVO por clínica, o diabetes tipo 2 descontrolada, IVO por clínica, a descartar un evento vascular cerebral. ¿Por qué dices que es la C? ¿Tiene alteración del estado de conciencia? Ajá. ¿Tú cuál consideras que sería? Bueno, hay que recordar cuál es la diferencia entre diabetes mellitus descontrolada y descompensada. Descontrolada quiere decir que el paciente tiene cifras elevadas de glucosa, pero no tiene ningún síntoma compatible con hiperglucemia. Ahí hablamos que es una diabetes mellitus tipo 2 descontrolada. Entonces, por ende, pues ahí se descarta la primera opción. ¿Tiene datos de descompensación? Sí. Uno de los datos de descompensación es lo que es la alteración del estado de conciencia. El otro dato, si se dieron cuenta, la paciente estaba hipotensa, tenía 90-50. Tenía taquicardia, sí puede ser la taquicardia secundaria a la fiebre, pero también puede ser una taquicardia secundaria a un choque hipovolémico no hemorrágico. Este, probable estado hiperosmolar, ¿por qué? Porque hay que recordar que uno de los criterios para el estado hiperosmolar tiene que ser glucosa mayor a 600. Los familiares ya comentan que tenía un dextroxis que marcaba high. Por lo regular, los aparatitos los glucómetros, la máxima capacidad tienen hasta 500. Ya después, cuando las cifras de glucosa son mayor a 500, marcan high. Y bueno, la hipo por clínica porque tiene dolor en el hipogastrio y tiene puntos ureterales dudosos. Una probable hipoglucemia, pues vamos a ver que la paciente, el único dato que podría tener de hipoglucemia sería la alteración del estado de conciencia, nada más.
Y en cuanto a descartar un evento vascular, pues eso ya sería posterior a corregir las cifras de glucosa. Si la paciente continúa con la alteración del estado de conciencia, pues ya sería un diagnóstico diferencial. ¿Qué estudio solicitaría y por qué? En la opción A tenemos una BH, química sanguínea y ego. BH, química sanguínea, electrolitos séricos y examen general de orina. BH, química, ego, examen general de orina, gasometría y ego. BH, química, electrolitos, gasometría, ego, enzimas cardíacas y pruebas de funcionamiento hepático. ¿Por qué la C? Pero, o sea, ¿qué buscarías en cada uno de ellos? De glucosa. Y aparte de la glucosa, ¿qué más te interesaría saber? ¿Eh? ¿Por qué la creatinina? Ujú. ¿Cómo esperarías encontrar el sodio? ¿Bajo, con hipernatremia o hiponatremia? ¿Hiper? ¿No? Bueno, en este caso la BH, la respuesta no podría ser porque le faltan lo que son los electrolitos séricos que se ven alterados en cualquier descompensación de la diabetes. En el caso de la 2, pues ahí nos faltaría lo que es la gasometría arterial para ver si el paciente tiene acidosis o no. En el caso de la 3, pues la respuesta sería la más correcta. La BH, pues que en busca de lo que es la leucocitosis, hay que valorar también los niveles de hemoglobina. Los niveles de hemoglobina nos van a ayudar para ver si en dado caso de que tenga alteración de la creatinina, nos van a dar una pauta para ver si esa lesión renal es una enfermedad renal crónica, es una enfermedad renal aguda o es una enfermedad renal crónica agudizada. Y aparte también hay que valorar las plaquetas para ver que la paciente no tenga, no está en sepsis y que tenga trombocitopenia secundaria a un síndrome de consumo. Por eso sería importante la biometría hemática. En cuanto a la química sanguínea, pues para ver los que son los niveles de glucosa, los niveles de urea, creatinina y BUM. La creatinina, pues dependiendo podemos sacar lo que es el índice BUM creatinina, y eso nos va a dar también una pauta si es una crónica o o una lesión renal aguda. Hay que dividirlo y si este es menor de 20 es una lesión renal aguda, si es mayor de 40 es una lesión renal crónica. Entonces, para eso nos ayuda. En cuanto a los electrolitos séricos, pues valorar principalmente el sodio y el potasio. Si el potasio obviamente también está elevado, pues nos va a hablar de que es un paciente ya con una enfermedad renal crónica. Y en cuanto al sodio, vamos a ver que los pacientes cursan con hiponatremia, pero aquí hay que hacer lo que es el sodio corregido por glucosa. Vamos a ver que cuando los niveles por arriba de 200, la glucosa se encuentra por arriba de 200, empieza a jalar sodio. Entonces, por eso se hace el cálculo de sodio corregido por glucosa para ver realmente cuántos son los niveles de sodio que maneja el paciente y ver si realmente tiene hipernatremia o no tiene hipernatremia. En base a eso vamos a decidir qué tipo de solución vamos a instaurar en este paciente, si una solución salina al 0.9% o si amerita una solución salina al 0.45%. Este, eso en cuanto a los electrolitos séricos. En cuanto a la gasometría arterial, vamos a ver o valorar la presencia de una acidosis, ya sea una acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Y si esta acidosis ya está siendo compensada o no.
y también nos va a ayudar a ver lo que es la pérdida de líquido, qué tan importante es la pérdida de líquido. Hay que recordar que en la cetoacidosis diabética la pérdida de líquido es más o menos de 7 a 9 litros y en el estado hiperosmolar la pérdida va de 9 a 11 litros. Entonces eso es muy importante para que en la reanimación de líquidos se tome en cuenta cuál es el estado de deshidratación de nuestro paciente. Y el examen general de orina, pues para corroborar si tiene proceso infeccioso o no. Y si tiene pérdida de proteínas en el examen. Y los niveles también de glucosa que está teniendo. Y si tiene o no la presencia de cetonas. Así ya corroboramos si es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Las pruebas de funcionamiento hepático serían, más adelante, serían una buena opción porque hay que sacar lo que es, para valorar si el paciente qué grado de sepsis tiene, es la escala de... Ay, ahorita les recuerdo cómo se llama la escala, en el cual valoramos el índice de mortalidad de nuestro paciente con sepsis. Entonces, por eso serían las pruebas de funcionamiento hepático. Se recaban los resultados del laboratorio, los cuales reportan pues una glucosa de 886, una urea de 26, una creatinina de 1.1, el sodio pues si ven tiene una hiponatremia, pero es una pseudohiponatremia hasta no recalcular el sodio corregido por glucosa. El potasio se encuentra en 4.2. Los leucocitos, ella tiene una leucocitosis de 29.9, la hemoglobina está en 13.9, el hematocrito en 39.5, plaquetas en 169.000, neutrófilos del 89%, la gasometría pues muestra una acidosis respiratoria, y en cuanto al pH de la orina, en cuanto al examen general de orina, pues vemos que tiene una glucosa de 1000, tiene trazas de proteína, cetonas están negativos, los leucos están incontables y bacterias 3 cruces. Con base a estos resultados, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? ¿Cuál? La B. Entonces ya ahí ya corroboramos que es una diabetes mellitus descompensada, cumple con criterios para estado hiperosmolar y tiene una infección de vías urinarias. Ahora tenemos el caso de un paciente masculino de 35 años de edad, el cual acude procedente de su domicilio acompañado por su madre. Se encuentra en el servicio de urgencias. Él refiere iniciar su padecimiento actual hace 20 días con la presencia de astenia, adinamia, poliuria y polidipsia. Hace 10 días se agrega hiporexia, náusea y vómito. Vómito de contenido gastroalimentario en una sola ocasión. Los últimos 5 días, vómito de contenido gastroalimentario en los últimos 5 días ha tenido solamente en una ocasión. Hace 2 días se agrega dolor abdominal tipo punzante, localizado en mesogastrio, el cual es de intensidad moderada, se irradia a cuadrante superior izquierdo, el cual no mejora ni empeora con ninguna posición o maniobra específica, niega automedicación. El día de hoy presenta 3 vómitos posterior al alimento, que de contenido líquido y sólido, y esa es la razón por la cual acuden a valoración. Su última evacuación fue hace 4 horas. Hace 24 horas. A la exploración física llama la atención que se encuentra en mal estado general, está consciente orientado en las 3 esferas, con palidez de tegumentos, los ojos se encuentran hundidos, las pupilas no tienen ninguna alteración, la mucosa oral está seca, el cuello no tiene ingurgitación yugular, el tórax sin alteraciones, ruidos cardíacos igual sin alteraciones, el abdomen está globoso a expensas de panículo adiposo, peristalsis disminuida, blando depresible, dolor a la palpación medio profunda en epigastrio y mesogastrio, no se palpan megalias, timpánico a la percusión en marco cólico, y las extremidades se encuentran sin edema, los pulsos presentes, tiene turgencia cutánea y el llenado capilar está inmediato. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? Una gastroenteritis probablemente infecciosa con deshidratación, una intoxicación alimentaria, infección de vías urinarias, hilio metabólico, o alguien tendría alguna otra impresión diagnóstica.
Ahí está. O si tienen alguna otra impresión diagnóstica también es válida. ¿Por qué? ¿O en base a qué? ¿Alguien más? Bueno, en este caso, pues pensar en una gastroenteritis, probablemente infecciosa, pues no, el paciente sí tuvo, nunca manifestó evacuaciones disminuidas de consistencia, ni ha tenido fiebre ni nada, pero el paciente sí se encuentra con datos de deshidratación. Una intoxicación alimentaria, pues no, tampoco por los días de evolución. Una infección de vías urinarias, pues a la exploración física no llama la atención ningún dato de infección de vías urinarias. Y pues algo que nos apoye un hilio metabólico, pues como lo comentaban, la disminución en la peristalsis y el timpanismo a nivel del marco cólico. Se decide su ingreso del paciente por la deshidratación, que tiene datos de deshidratación severa, que es la turgencia de la piel, los ojos hundidos. Para hidratación se le solicitan laboratorios y estos son los resultados. La gasometría arterial con un pH de 7.23, PCO2 de 25.3, PO2 de 77.1, el bicarbonato de 12 y un déficit de base de menos 15.4. Llama la atención el sodio, que se encuentra en 139, potasio de 4.8, cloro de 100, la glucosa se encuentra en 487, amilasa en 225, urea de 40, creatinina de 1.7. En cuanto a la biometría hemática, pues la hemoglobina se encuentra en 18.8, el hematocrito en 53.8, las plaquetas en 302.000, leucos de 16.3, neutrófilos de 83.3 y el examen general de orina con cetonas positivas. Con base en lo anterior, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Una cetoacidosis diabética. Sí es muy importante tomar en cuenta esos porque puede ser que en el examen les pongan la glucosa como un distractor y pues obviamente en el examen no les va a decir, estamos viendo tema de diabetes mellitus aquí porque lo saben, ¿verdad? Pero probablemente eso solo funcione como un distractor. Este es un paciente que está debutando con una cetoacidosis diabética, solo también tiene síntomas como poliuria y polidipsia, pero todos los demás son síntomas generales y probablemente al tratarse de un paciente joven sería lo último en que pensaríamos que es una cetoacidosis diabética, nos iríamos más por otra cuestión a nivel gástrica y no le daríamos importancia y probablemente nada más le indicaríamos, o si llegara a la consulta, pues hidratación para mejorar el estado y nunca pensaríamos en que el paciente probablemente está teniendo esto. Es muy importante, una clave muy característica es que la cetoacidosis diabética siempre se manifiesta con dolor abdominal.
Entonces es importante a los pacientes preguntarles el antecedente de dolor abdominal y síntomas de hiperglucemia. Vamos a ver que lo que es el estado hiperosmolar es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 2 y la cetoacidosis diabética es una complicación más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1. Ahora tenemos el caso de un paciente masculino de 53 años de edad. Él cuenta con el antecedente de hipertensión en tratamiento con hidroclorotiazida, 25 miligramos cada 24 horas, cardiopatía isquémica crónica en tratamiento con atorvastatina, 20 miligramos cada 24 horas, clopidogrel, 75 miligramos cada 24 horas, así como metoprolol, 25 miligramos cada 12 horas. A la exploración física tenemos una TEA de 150-80, una frecuencia cardíaca de 60, respiratoria de 20, temperatura de 36,5. Acude a la consulta con resultados de laboratorio, los cuales reportan glucosa de 142, creatinina de 1.2, colesterol total de 243, LDL de 145, HDL de 38 y triglicéridos de 198, y la BH sin alteraciones. Con respecto a los niveles de glucosa de nuestro paciente, ¿cuál sería la respuesta más correcta con respecto a su diagnóstico? ¿Una glucosa alterada en ayuno, una diabetes mellitus, intolerancia a los carbohidratos o sospecha de diabetes mellitus? ¿Cuál? ¿Sospecha de diabetes mellitus? Ok, ¿y por qué las anteriores no pueden ser? Uh-huh. Confirmación. Uh-huh. No, pero aparte acuérdense que para diagnosticar intolerancia a los carbohidratos tienes que haberle hecho una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Entonces desde ahí descartamos que es intolerancia a los carbohidratos y pues solamente nos queda con sospecha de diabetes mellitus por las cifras. Se les solicitan nuevos laboratorios, los cuales reportan glucosa de 156 e hemoglobina glucosilada de 7.3. ¿Cuál sería el tratamiento más indicado en este paciente? ¿Metformina, glibenclamida, acarbosa o insulina? ¿Qué? ¿Alguien dijo insulina? O sea, ¿no? Ok. Glibenclamida, ¿no? Por el riesgo de hipoglucemia. Acarbosa, no por los síntomas gastrointestinales y porque el paciente tiene cardiopatía isquémica crónica. Insulina, no, porque todavía no tiene niveles, ni la hemoglobina glucosilada se encuentra dentro de niveles para valorar uso de insulina. En este caso sería lo más recomendable metformina en este paciente. Sí es importante que cuando se utilice dosis de metformina, la mayoría de los pacientes presentan efectos gastrointestinales. Entonces, que por lo regular se inicie con media tableta cada 12 horas y ya posteriormente una tableta cada 12 horas. Y valorando obviamente la respuesta al tratamiento de nuestro paciente y la modificación de los estilos de vida. Respecto al resto del medicamento del paciente, ¿cuáles serían las siguientes indicaciones que le daría a su paciente o que haría con su paciente? Mantener el tratamiento con estatina con el objetivo de disminuir los niveles de LDL a 100 miligramos por decilitro, establecer recomendaciones dietéticas y actividad física, intensificar el tratamiento con estatina con el objetivo de disminuir LDL a 100 miligramos por decilitro e iniciar tratamiento con YECA. Suspender la antiagregación puesto que el paciente es menor de 55 años o intensificar solo el tratamiento con YECA. Uh-huh. Mantengamos el tratamiento ya con la estatina que ya tenía y si se va a establecer una recomendación científica de actividad física, pues no, o sea, sus niveles de glucosa no están tan elevados como para cambiarle o intensificarle el tratamiento con otra estatina. Entonces, mientras se mantenga con el nuevo medicamento, la metformina y esta estatina, yo considero que no hay por qué moverle el tratamiento. ¿Ok?
Ok. En este caso, la respuesta sería intensificar el tratamiento con estatina. El paciente tiene el LDL en 110. El LDL en 145 y el HDL en 38. Entonces, recuerden que la guía nos marca que hay que llevarlo a por debajo de 100, más porque el paciente ya tiene cardiopatía isquémica crónica y pues el riesgo de que continúe con eso y que se infarte es muy alto. Y pues tratando de aumentar los niveles de HDL. Y aparte, si se dan cuenta, los triglicéridos están en 198. Entonces hay que llevarlo a 150. Y pues también el colesterol total está en 243. Y si ven la cifra de TEA, el paciente no tiene metas de control, tiene 150-80. Entonces, por esto, lo mejor en este paciente pues sería intensificar el tratamiento con YECA a 40 miligramos de atorvastatina al día para alcanzar metas de control en cuanto a colesterol, HDL, LDL y iniciar tratamiento con YECA. Hay que recordar que los YECAs tienen un efecto que se llama efecto pleiotrópico a nivel de la microvasculatura. ¿Esto qué quiere decir? Que ayudan a reparar lo que es el daño endotelial. Entonces también tendría efecto a nivel vascular protector y nos serviría para lograr metas de tratamiento tanto a nivel del perfil lipídico como a nivel de cifras de presión arterial que deben de ser menores a 130-80 en este caso. Ahora tenemos el caso de una paciente femenino de 45 años de edad. Ella acude a la consulta con resultados de laboratorio, los cuales reportan glucosa de 140. Comenta que el año pasado había presentado cifras de glucosa de 115, niega antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus. Ella no realiza actividad física ni tiene toxicomanías. A la exploración física con una TEA de 110-70, frecuencia cardíaca de 84, respiratoria de 16, el peso de 70 y talla de 1,75. ¿Cuál sería la actitud a seguir con esta paciente? Diagnosticarla como diabetes mellitus, confirmar las cifras de glucosa en ayuno, en sangre venosa y si es igual o mayor a 126, diagnosticarla como diabetes mellitus, confirmar las cifras de glucemia en ayuna por punción capilar y si es mayor o igual a 126, diagnosticarla como diabetes mellitus, o realizar una determinación de hemoglobina glucosilada y si esta es mayor a 6, diagnosticarla como diabetes mellitus. ¿La D? ¿La B? ¿Alguien tiene otra respuesta? La B. En este caso, diagnosticarla con diabetes mellitus no, porque es la primera cifra de glucosa. Confirmar las cifras de glucosa en ayuno en sangre venosa. Y si es igual a mayor a 126, ahí sí ya la diagnosticaríamos como diabetes mellitus tipo 2. En caso de la punción capilar, y si esta es mayor a 126, hay que recordar que el Stroxis tiene una variación de 15 miligramos por decilitro con respecto a la punción venosa. Entonces, por eso no lo utilizamos como diagnóstico. Y para diagnóstico de diabetes mellitus debe ser hemoglobina glucosilada mayor de 6.5. Entonces, la D por eso no sería. ¿Sale? En base a las cifras del año pasado, en el cual la paciente había manejado cifras de glucosa de 115 miligramos por decilitro, ¿cuál debió haber sido la actitud a seguir en ese momento? Diagnosticarla como diabetes mellitus, diagnosticarla como intolerancia a la glucosa, confirmar la situación de glucemia basal alterada con una determinación en ayuno de 120 a 125 miligramos por decilitro, confirmar la situación de glucemia basal alterada con una sobrecarga de 50 gramos de glucosa. Confirmar si estaba la glucemia basal alterada. Probablemente hubiera salido más o menos en ese rato y darle el tratamiento no farmacológico. Sí, en este caso, pues la respuesta más correcta es la C, confirmar la situación de glucemia basal alterada en ayuno y que esta fuera entre 100 a 125 o dependiendo de las cifras, pues ya la catalogaríamos. Confirmar la situación de glucemia basal alterada, pues no tendría ninguna utilidad. Diagnosticarlo como intolerancia a la glucosa, no porque no estamos haciendo una curva de tolerancia a la glucosa. Y diabetes mellitus, pues no porque no cuenta con criterios.
¿En qué otras pruebas complementarias deberíamos realizar en este paciente? Electrocardiograma, fondo de ojo, exploración de pie, perfil lipídico y función renal, electrocardiograma, exploración de pie, perfil lipídico y presión arterial, electrocardiograma, exploración de pie, microalbuminoria, fondo de ojo, electrocardiograma, fondo de ojo y perfil lipídico. ¿La A? ¿Por qué la A? Espérame. ¿Ñangarra o pie de charcos? Ujú. Ujú. ¿Por qué la C? Bueno, todas tienen dicen lo mismo, pero la microalbuminuria está demostrado que es uno de los es un principal o de las primeras formas de Manifestaciones. demostrarse que ya es enfermedad. Entonces, si ya hay microalbuminuria, ya podemos detectar que hay una alteración de la función renal. No, al principio no pediría yo un perfil lipídico porque, bueno, aunque no porque, o sea, sí se puede presentar, pero la paciente tenía unos 75 y dejó de 70 kilos, entonces no le veo un riesgo cardiovascular respecto a su índice de masa corporal. No digo que la pudiera tenerlo, pero no lo pediría de ninguna forma. Me preocuparía más eso y pues ya incluye el fondo de ojo, el electrocardiograma y la exploración de pie. Uh-huh. En este caso sí, como lo comentaba, ¿cómo te llama? Monse, la respuesta más correcta es la C, la microalbuminuria principalmente porque la paciente ya tenía alteraciones de la glucosa. Entonces, probablemente en algún momento las cifras se mantuvieron elevadas. Entonces, eso nos sirve más para detectar el daño renal y detectar complicaciones a nivel de la microvasculatura. Es importante también tomar en cuenta que, por decir, en el paciente con diabetes, lo que es el control glucémico y las cifras de tensión arterial deben de valorarse cada 3 meses. En cuanto al perfil lipídico y la hemoglobina glucosilada debe de ser cada 6 meses y de manera anual se hace lo que es la microalbuminuria, el fondo de ojo, el electrocardiograma y la exploración del pie. Entonces, por eso sería la respuesta más correcta. Se realiza una analítica de sangre venosa con el resultado de glucosa de 150. La hemoglobina glucosilada se encuentra en 6.9, LDL en 140, triglicéridos de 90, creatinina de 1 y las cifras de presión arterial se encuentran en 140/95. ¿Cuáles serían los objetivos a cumplir en esta paciente? Para decir que tenemos a la paciente en metas terapéuticas. ¿La D? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿La A? ¿Ok? ¿D? Todos están entre la A y la D. Ok, en este caso la A no sería por las cifras de tensión arterial que marca menos de 135/80. Esa sería la razón por la cual la A no podría ser la respuesta. En cuanto a la C, no podría ser la respuesta por las cifras de TA que marcan menos de 130/90. En cuanto a la D, la respuesta no es por las cifras de hemoglobina glucosilada que dice menor de 6.
En cuanto a la en este caso no es la respuesta, no es la respuesta por la hemoglobina glucosilada igual a 6. En este caso la respuesta es la B, que es un índice de masa corporal menor a 25. La paciente no tiene ninguna otra comorbilidad, entonces las cifras de presión pueden ser un poquito más elevadas, marca de TA de 140-90, el LDL menos de 100, los triglicéridos menos de 150 y la hemoglobina glucosilada menor de 7. ¿Cómo se plantearía el tratamiento hipoglucemiante en esta paciente? Cambio del estilo de vida, dieta y ejercicio. Acarbosa 50 miligramos cada 8 horas junto con dieta y ejercicio. Metformina 850 miligramos cada 12 horas junto con dieta o ejercicio. Y o sulfonilurea a dosis bajas repetidas en 3 tomas al día junto con dieta y ejercicio. ¿La C? Ok, en este caso, la guía marca que la respuesta, la primera pauta de tratamiento sería la A, por los niveles de hemoglobina glucosilada que está manejando la paciente, que son menor a 7. Hay que hacer primero lo que es el cambio en el estilo de vida, dieta y ejercicio, y valorar de 3 a 6 meses nuevamente a la paciente con hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada se mantiene a pesar de realizar los cambios en el estilo de vida y en el ejercicio, ahora sí ya valoramos el uso de tratamiento farmacológico. En este paciente específicamente porque vemos que es una paciente que no tiene ninguna comorbilidad. Entonces, por eso es que le damos chance que con la dieta y el cambio del estilo de vida y ejercicio tenga modificaciones en los niveles de glucosa y hemoglobina glucosilada. Ante la determinación en nuestro paciente con cifras de presión de 140-95 y LDL de 135 y triglicéridos de 90, ¿cómo se trataría? Como una dieta sin sal, sin grasa y aumento en el ejercicio. Valoraríamos utilizar enalapril y simvastatina 10 miligramos, furosemida 40 miligramos y simvastatina 10 miligramos, carvedilol, simvastatina y ezetimiba. Conservadora, no tiene niveles de grasa, de lípidos como alterados como para mandarle un medicamento. ¿Alguien más? Bueno, en este caso marca la dieta sin sal, sin grasa y aumento en el ejercicio, pues nos dice que no es lo ideal por los niveles de LDL. En este caso sería lo mejor iniciar enalapril. Si se dan cuenta, la dosis de enalapril es una dosis muy bajita, de 5 miligramos al día, y simvastatina para buscar control de los niveles de LDL que bajen a menos de 100 para disminuir el riesgo cardiovascular de nuestra paciente. Utilizar ezetimiba pues no tendría ninguna razón porque los triglicéridos se encuentran dentro de parámetros normales. Creo que no se supone que la paciente no era hipertensa, y con una dosis, una determinación, pues no podríamos deducir que es hipertensa, tendríamos que Hacer la nueva toma de la presión. Entonces, inicialmente, así, luego el tratamiento es correcto por los niveles De LDL. De LDL, sí, es correcto el inicio del IECA. Más que nada por protección a nivel vascular. En esa paciente estaría indicada la prevención primaria cardiovascular con algún tipo de fármaco, sí, con clopidogrel, sí, con acenocumarol, sí, con ácido acetil salicílico, o no existe suficiente evidencia. De
si es hipertensa o no. Ajá, de hecho lo correcto sería determinar bien si la paciente es hipertensa o no. Y ya con eso valorar el uso del YECA. Y en este caso, pues no existe evidencia de que la anticoagulación, o que diga la antiagregación plaquetaria, vaya a tener mejor efecto a nivel cardiovascular. El riesgo cardiovascular que tiene esta paciente es un riesgo cardiovascular bajo. Entonces ahí tenemos que valorar principalmente el riesgo de sangrado de la paciente. Y pues en este caso, pues la paciente al no tener un riesgo cardiovascular bajo, pues es más riesgo de sangrado que el hecho de que le demos algún antiagregante plaquetario. Ahora tenemos a una mujer de 66 años, ella es diabética desde hace 10 años con mal control metabólico. Tiene tratamiento con insulina desde hace un mes. De forma progresiva nota entumecimiento, parestesias, dolor en los pies, área del calcetín, y en las manos, área de los guantes. En ocasiones es muy intenso y de carácter lacinante, lo refiere la paciente, y a veces describe la presencia de alodinia. Ella refiere que no aguanta el roce de las sábanas o de la ropa, y está peor cuando camina. Y es peor en la noche y mejor al caminar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Que tenga una polineuropatía distal por diabetes, una neuropatía autonómica, una polineuropatía por medicamentos. Ajá, se trata de una polineuropatía distal por diabetes. Vamos a ver que es muy característica que la neuropatía diabética, los pacientes refieran disminución de la sensibilidad principalmente en área de calcetín, o como si fuera en los guantes, principalmente por la acumulación de sorbitol. Entonces, va a haber disminución de la sensibilidad y puede haber disminución de la fuerza. ¿Qué hallazgos espera encontrar en la exploración física? Alteraciones en la sensibilidad táctil, alteraciones en la sensibilidad vibratoria, disminución o ausencia del reflejo aquileo, o todas pueden encontrarse. Exactamente, todas pueden encontrarse. Es muy importante que durante la exploración de la sensibilidad táctil, marca que puede colocar uno el diapasón en lo que es el dorso del pie del paciente, y con esto valoramos la sensibilidad táctil. Para la sensibilidad vibratoria, con un diapasón de 128 Hz, se coloca en el primer dedo del pie y se valora la sensibilidad vibratoria. Y aunque no haya ningún signo de compresión, pues puede haber lo que es la disminución o la ausencia de los reflejos. Entonces, por eso es que todas podrían encontrarse. ¿Qué tratamiento instaurarían en este paciente? Control óptimo de la glucosa, fármacos eficaces en el control del dolor neuropático, pueden ser antidepresivos tricíclicos, gabapentina o pregabalina, o ambas son ciertas. ¿Cuál? ¿Ambas? Sí, en este caso el control óptimo de la glucemia pues nos va a ayudar conforme vayan alcanzándose los niveles de metas de tratamiento, pues los síntomas de neuropatía van a ir disminuyendo porque va a disminuir la acumulación de sorbitol. Y en cuanto a los fármacos, pues vamos a ver que los antidepresivos tricíclicos, como son la imipramina y la amitriptilina, son los fármacos que marcan de elección, pero obviamente hay que valorar que nuestro paciente no tenga ninguna contraindicación o uso para estos, y recordar que los antidepresivos tricíclicos tienen muchas interacciones con los alimentos. Entonces hay muchos alimentos como los quesos, los jugos que les tenemos que evitar a los pacientes. Entonces por eso lo tenemos que valorar. La gabapentina, a pesar de ser un anticonvulsivante, tiene buenos efectos. El problema son los efectos adversos, principalmente la somnolencia, el mareo, la náusea, que muy pocos pacientes lo toleran y ya por eso ya suspenden el medicamento. Y en cuanto a la pregabalina, pues obviamente se ha demostrado que tiene todavía mejor efecto con respecto a la gabapentina, pero también el problema son los efectos adversos. Ahora tenemos a un paciente, a Sergio, paciente masculino de 64 años de edad, que desde hace 3 días presenta una herida a nivel del pie derecho, no refiere antecedente traumático, no fiebre ni otras alteraciones.
Tiene el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de hace aproximadamente 10 años. Es alérgico a la penicilina, tiene antecedente de dislipidemia, hipertensión y obesidad. Tratamiento actual con insulina glargina, 16 unidades una vez al día, metformina 2 comprimidos al día, pravastatina 20 miligramos al día, enalapril 20 al día, y a la exploración física se objetiva una pequeña lesión ulcerosa superficial de 1 por 2 centímetros en el primer dedo. No hay signos perilesionales de inflamación ni de infección y presenta cifras de glucosa que muestran control. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud más correcta con este paciente? No es necesario realizar nada más que curaciones de la herida. Es necesario realizar una radiografía del pie para descartar una osteomelitis subyacente. Es indicado valorar globalmente el riesgo del pie, signos y síntomas de neuropatía o arteriopatía y descartar datos clínicos de infección de la herida o se debe de remitir a endocrinología. La C, ok. No hay, obviamente no hay, sí hay que realizar curaciones de la herida, pero no solamente indicarle las curaciones y ya. Realizar en este momento una radiografía del pie no sería lo más indicado porque aparentemente el paciente nada más tiene la herida y no tiene ningún dato de infección, al menos local o sistémica. Realizar una valoración global para ver si no tiene datos de neuropatía y descartar los datos clínicos de infección de la herida y pues en este caso no tendría ninguna utilidad que lo valorara el endocrinólogo porque aparentemente tiene cifras de control. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más adecuada si el índice tobillo-brazo del paciente fuera de 0.8? Lo indicado sería remitirlo al especialista para cirugía vascular, realizar curaciones locales de la herida y control clínico evolutivo con vigilancia de la glucemia capilar, cobertura antibiótica empírica de amplio espectro o remitir a urgencias del hospital por isquemia crítica. La B. ¿La B? ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿No? Ok, el índice tobillo-brazo que tiene este paciente es un índice moderado. Remitirlo para revascularización, pues no sería lo indicado. Una cobertura antibiótica empírica, pues tampoco. Y no amerita, por los datos clínicos, no amerita aplicación de antibiótico intravenoso, entonces no meritaría remitirlo al servicio de urgencias. 7 días más tarde, la enfermera lo remite porque el paciente presenta dolor y las glucemias capilares, tanto basales como postprandiales, varían entre 300 y 350. Presenta cetonuria en tira de orina y no ha tenido fiebre ni otras alteraciones clínicas. La úlcera presenta enrojecimiento perilesional de aproximadamente 1.5 centímetros y aumento de la temperatura local. ¿Cuál sería la actitud terapéutica más indicada en relación a la úlcera? Remitirlo al hospital para realizar tratamiento por vía endovenosa, cultivo de la herida y pautar antibióticos tópicos, recoger cultivo de la herida y esperar a la identificación de microbiana para pautar tratamiento, recoger cultivo de la úlcera y pautar cobertura antibiótica empírica. ¿La qué? ¿La D? Remitirlo al hospital para realizar tratamiento antibiótico, no, es una infección localizada, entonces esa no. Cultiva de la herida y pautar antibióticos tópicos, tampoco porque se ha demostrado que el utilizar antibióticos tópicos no elimina por lo tanto el proceso infeccioso. Recoger el cultivo de la úlcera y pautar antibiótica empírica no sería la respuesta porque ya tienes el resultado del cultivo. Entonces ya no tendrías que dárselo empírico porque por eso tienes el antibiograma. Entonces, si se dan cuenta, está un poquito confusa, pero no es la respuesta, porque ahí dice que es empírico. Si dijera que con respecto a los resultados del cultivo se hace el tratamiento antibiótico, probablemente podría ser la respuesta. En este caso sería recoger el cultivo de la orina
y esperar la identificación antimicrobiana y con eso pautar el tratamiento. ¿Qué cobertura antibiótica pautarías en este paciente? Acitromicina, claritromicina, amoxicilina con ácido clavulánico o clindamicina. ¿Clindamicina? ¿Por qué amoxicilina con ácido clavulánico no? Para gram positivos. Ok, acitromicina no sería porque el paciente tiene múltiples patologías y podemos aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso no sería acitromicina. Claritromicina no sería de elección por el tipo de espectro que tiene, que es principalmente para gram negativos. Amoxicilina con ácido clavulánico, si recuerdan, el paciente era alérgico a penicilina, pero si no, esta sería principalmente, podría ser la primera línea del tratamiento. Se ha demostrado que en las infecciones en pacientes diabéticos, los principales agentes, ¿cómo se dice?, etiológicos son Staph aureus y estreptococo beta hemolítico. Entonces, amoxicilina con ácido clavulánico, si nuestro paciente no fuera alérgico, sería una buena opción. Pero pues como tiene eso, la clindamicina le da un efecto todavía mejor porque cubre gram positivos, gram negativos y anaerobios. Con respecto a sus glucemias, ¿qué indicarías? Que el paciente tuviera una dieta estricta, no es necesario realizar nada, pues disminuirán al pautar el tratamiento antibiótico, aumentar la dosis de metformina o aumentar la dosis de insulina. Tanto pre como postpandreales, 300 a 350. ¿Podría aumentar la dosis de insulina? Porque ya estamos en 300, un poco de límite, y ya cuando disminuya el proceso infeccioso, pues probablemente disminuya y ya se lo puede. Ok, y una dieta estricta, pues no, porque los niveles de glucosa están muy elevados, como que a pesar de la dieta le vaya a disminuir. Sí hay que recordar que los procesos infecciosos aumentan los niveles de glucosa, entonces dejarlo así sin realizarle nada, pues no sería la opción porque el paciente al final de cuentas tiene descontrol glucémico y va a tener complicaciones por ese descontrol. Aumentar la dosis de metformina, pues no, tampoco sería lo ideal. En este caso, lo ideal es aumentar la dosis de insulina. Se ha demostrado que con los procesos infecciosos, los requerimientos de insulina del cuerpo aumentan. Entonces, por eso es que los pacientes comienzan a tener descontrol glucémico. El paciente ya utilizaba insulina. Entonces, en este caso, pues sería aumentar la insulina. Pero si es un paciente que está con hipoglucemientos orales y está teniendo estos niveles de glucosa, lo que podríamos hacer es también instaurar una dosis de insulina mientras está el proceso infeccioso y una vez remitido el proceso infeccioso podríamos valorar suspender la insulina y que continúe con tratamientos orales siempre y cuando tenga metas de control. Ahora, tenemos a una paciente femenino de 64 años de edad. Ella cuenta con el antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución en tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos cada 8 horas. Neuropatía diabética en tratamiento con metoclopramida, 10 miligramos, 15 minutos antes de cada alimento. Ella acude a su cita de control mensual. Refiere la presencia de polidipsia, poliuria, pérdida de peso de 8 kilogramos en el último mes a pesar de no llevar medidas higiénico-dietéticas. A la exploración física tiene buen estado de hidratación, se encuentra taquicárdica. La paciente cuenta con reporte de glucometrías con cifras de 289 miligramos por decilitro en ayuno y 324 miligramos por decilitro postpandriales. ¿Cuál sería la actitud a seguir en esta paciente? Iniciar protocolo de estudio para pérdida anormal de peso y añadir metformina a su tratamiento. Añadir metformina al tratamiento actual de la paciente, insistir en apego a medidas higiénico-dietéticas, protocolo de estudio para pérdida normal de peso, iniciar terapia con insulina e insistir en apego a medidas higiénico-dietéticas, suspender glibenclamida o insistir en apego a alimentos a medidas higiénico-dietéticas e iniciar tratamiento con carbamazepina. ¿La C?
¿Todos dicen C? Ok. Iniciar protocolo para pérdida de peso, pues no, y añadir metformina no sería la opción, porque la paciente probablemente está perdiendo peso por los niveles elevados de glucosa. Añadir metformina al tratamiento, pues no sería lo ideal, porque la paciente ya tiene datos de gastroparesia. Entonces, acentuaríamos los síntomas gastrointestinales. Insistir en apego a medidas e iniciar carbamazepina, pues tampoco sería lo ideal, porque de todos modos la paciente está fuera de metas de control y a pesar de que se apega al tratamiento no va a tener mejoría en las cifras de glucosa. Aquí sería iniciar terapia con insulina, porque ya vemos que es una paciente con complicaciones como son la gastroparesia y tenemos que insistir en las medidas higiénico-dietéticas y pues hay que suspender la glibenclamida por el riesgo de hipoglucemia de insulina con sulfonilurea. Usted decide iniciar terapia con esquema de insulina a 20 unidades repartidas en 2 dosis. ¿Cuál sería la mejor opción del tratamiento en este caso? 14 unidades predesayuno y 7 precena, 10 unidades predesayuno y 10 precena, 10 unidades de insulina NPH, 4 de insulina regular, predesayuno y 4 unidades de insulina NPH y 2 unidades precena, o 8 unidades de NPH predesayuno con 6 de insulina regular, o 4 unidades y 4 unidades de NPH y 2 de insulina regular precena. ¿La? Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguien más tiene aparte de la A otra opción? ¿No? En este caso la opción es la C. Vemos que, o sea, sí, como decían, se tiene que repartir principalmente cuando es insulina NPH, por el tiempo y por el pico la vida media y por el pico que tiene la insulina, pues debe de repartirse forzosamente en dos, en predesayuno y precena. No sirve de nada que le demos nada más predesayuno o precena porque el paciente nunca va a tener control. Y se debe de dividir 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. Eso es lo que marca cómo debe de dividirse. En este caso, ¿por qué sería la C? Porque nuestra paciente está teniendo descontrol glucémico tanto predesayuno como postpandriales. Tenía 289 predesayuno y 324 postpandrial. Entonces, al agregar lo que es una insulina NPH más una insulina de acción rápida, cubrimos los dos picos, tanto el prepandrial como el postpandrial, para mejorar el control glucémico. Entonces, en sí la paciente tiene 14 unidades predesayuno, que son las 10 de NPH más 4 de insulina rápida, y en la cena tiene 4 unidades de insulina NPH y 2 de insulina rápida. Entonces ahí están las 20 unidades. ¿Por qué se decide utilizar a una dosis tan baja? A pesar de que está establecido que la insulina metaboliza 22 unidades, cada unidad de insulina metaboliza 22 miligramos de glucosa, pues todos los pacientes tienen diferente susceptibilidad. Entonces hay pacientes que son muy sensibles a dosis de insulina y hay pacientes que son más resistentes. Entonces, como no sabemos qué tipo de pacientes, qué tipo de resultado va a tener nuestro paciente, por eso se decide utilizar a dosis baja, porque si el paciente realiza hipoglucemia, pues nunca lo van a volver a convencer de que utilice insulina. La paciente acude a valoración 2 semanas después, ella refiere mejoría en la sintomatología y presenta una glucometría en ayuno de 189. ¿Qué acción sería la más indicada en este paciente? Continuar con el manejo establecido, incrementar la dosis de insulina predesayuno, incrementar la dosis de insulina precena o incrementar la dosis de insulina tanto predesayuno como precena. ¿La D? ¿Tú dices precena? ¿La B? ¿La C? ¿Alguien tiene otra respuesta?
En este caso, pues continuar con el manejo no sería la opción porque la paciente está descontrolada. Incrementar la dosis predesayuno no nos tendría utilidad porque esa no tiene repercusión en las glucosas en ayuno. Incrementar la predesayuno y precena no, porque no sabemos cuánto tiene de glucosa vespertina. Entonces, en este caso sería aumentar la dosis a nivel de la precena para tener beneficios a la glucosa en ayuno. La paciente acude a valoración un mes después con cifras de glucosa en ayuno de 124 miligramos por decilitro y por esa razón se le solicitan glucemias vespertinas, las cuales reportan glucosa de 243. ¿Qué acción sería la más indicada para esta paciente? Continuar con el manejo establecido, incrementar dosis predesayuno, precena o predesayuno y precena. En este caso sería la predesayuno. Ya vemos que ya en cuanto a la de la dosis nocturna, ya encontramos la dosis exacta porque ya está teniendo control a nivel de glucosa en ayuno, la prepandreal. Ahora la que nos está fallando es la glucosa vespertina, que es donde te está teniendo cifras de hiperglucemia. Entonces ahí tenemos que aumentar la dosis a nivel de predesayuno. Se recomienda que la incrementación de la dosis sea de 2 en 2 unidades para prevenir la hipoglucemia en la paciente. La paciente ya logra control tanto predesayuno como a nivel vespertino, por lo cual ahora se le solicitan glucometrías postpandreales 2 horas después y ella acude con valores promedio de 214 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería la opción más indicada en esta paciente? Incrementar la dosis de NPH predesayuno, de NPH precena, de insulina regular precena o de insulina regular predesayuno y precena. ¿Cuál? ¿Sí? Ok. Modificarle la dosis de NPH no tiene ninguna utilidad porque ya tenemos los picos tanto en ayuno como vespertinos normales. Ahora lo que nos está fallando son los picos postpandreales. Ahí es donde tenemos que ajustar la insulina de acción rápida. Entonces, en este caso, pues la paciente tiene valores elevados en el postpandreal de la cena, entonces sería elevarle los niveles de insulina rápida en la precena y ahora tendríamos que pedirle a la paciente que en el desayuno y en la comida también tomara niveles de glucosa para ver si necesita aumento de la dosis también en esas comidas. Lo mismo pasa con la insulina glargina o la determin, que son insulinas basales. También se le pide al paciente que tome los picos postpandreales para ver si el paciente necesita insulina rápida en cada comida. Hasta aquí sería todo conmigo. ¿Tienen alguna duda? Sí, siempre porque aumenta el riesgo cardiovascular del paciente con diabetes por el daño a la microvasculatura. Entonces siempre sí tenemos que ser muy estrictos en cuanto al LDL para llevarlo a menos de 100. En el caso de los pacientes que se les instaura insulina, ¿cada cuánto es el seguimiento con ellos en lo que ¿Se establece? Recomienda que cada 2 semanas debes de valorarlo para establecer la dosis de insulina ideal y que siempre tienes que hablar bien con el paciente y que la insulina no funcione como amenaza de que si no lleva un buen control, si no se pega a la dieta, entonces lo vas a someter a insulina. Entonces, tiene que ser un acuerdo entre paciente y médico y que el paciente acepte la dosis de insulina. Si el paciente tiene los mitos acerca de la insulina o no acepta el tratamiento, lo mejor es que a pesar de que esté descontrolado, continúes con hipoglucemiantes, aunque si el paciente no acepta insulina. Si el paciente acepta insulina, sí le tienes que explicar que no es una receta de cocina y que no todos los pacientes responden de la misma manera y que va a ser un tratamiento muy largo. En este caso, pues la paciente se tardó más o menos 6 meses en lograr control tanto pre como postpandreal. Entonces, para que ella no se desespere y más porque le desespera estarse picando. En este caso, bueno, no sé si sepan que ya salió un nuevo aparatito que funciona como el oxímetro y que les mide los niveles de glucosa. Entonces, esa también sería una buena opción para los pacientes y tener un mejor control glucémico. Cada 3 meses.
le tienes que mandar a hacer el control glucémico y cada 6 meses la hemoglobina glucosilada. ¿Algo más? ¿No? Bueno, muchas gracias.